Hola chavos, en este video vamos a hablar de los vectores. Ya vimos en videos anteriores que existen diferentes tipos de magnitudes, algunas físicas, algunas no físicas. Ya vimos que una magnitud física es todo aquello que puede ser medido, todo aquello a lo que podemos darle un valor numérico, podemos denominarla como magnitud física. Bueno, pues dentro de las magnitudes físicas podemos clasificar dos tipos de magnitudes físicas. Una de ellas son los vectores, que es a los cuales nos vamos a concentrar en este tema, y las otras son los escalares. ¿Cuál sería la diferencia entre un vector y un escalar? Bueno, pues los escalares son aquellas magnitudes físicas que solamente necesitan de dos cosas. Solamente necesitan su magnitud y una unidad. Un ejemplo de ellos podría ser, por ejemplo, la temperatura. Es una magnitud escalar que no necesita, por ejemplo, de magnitud, dirección ni de sentido. ¿Por qué? Pues porque independientemente de hacia dónde te dirijas, pues la temperatura va a ser exactamente el mismo. Otro tipo de magnitudes escalares son, por ejemplo, el tiempo. Si nosotros ponemos 5 segundos, lo mismo pasa, por ejemplo, con este tipo de magnitudes. Solamente se ocupa de su magnitud, o sea, de su valor y de su unidad. ¿Qué pasaría o cuál sería la diferencia, por ejemplo, con los vectores? Bueno, pues los vectores son aquellos que requieren de magnitud, dirección y sentido. Aquí mostramos un pequeño ejemplo: magnitud, dirección y sentido. ¿A qué se refiere con magnitud, dirección y sentido? Bueno, pues vamos a poner el ejemplo de fuerza, ¿sí? Supongamos estos dos objetos, se fijan, están sometidos a la acción de diferentes fuerzas. Vamos a analizar el número 1. Observemos este objeto. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, fuerza en este sentido, en esta dirección, y aplicamos a este mismo objeto una fuerza en este sentido, ¿hacia dónde se va a mover este objeto? Bueno, pues este objeto va a obtener, o se va a mover en esta dirección, ¿sí? Hacia allá va a ser su movimiento. Sería lo mismo, por ejemplo, que nosotros aplicáramos una fuerza hacia abajo y hacia acá. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos fuerza en este sentido y en este sentido, este objeto se va a mover hacia acá. Entonces, aquí vemos la diferencia de lo que es un vector y de lo que es un escalar. Por ejemplo, los vectores se requiere de que uno le indique su dirección, su magnitud y su sentido. ¿Por qué? Porque de eso va a depender los movimientos de los objetos, de los cuerpos, ¿sí? Vemos aquí la diferencia. No es lo mismo aplicar fuerza aquí hacia acá que aplicar fuerza aquí hacia acá. Los movimientos de los cuerpos pues van a ser diferentes. Ahora, ¿a qué se refiere con la magnitud? Bueno, supongamos una fuerza igual a 10 newtons, ¿sale? Una fuerza de 10 newtons. Tenemos un objeto. Su magnitud sería este valor de aquí, ¿sí? No sería lo mismo, por ejemplo, aplicar una fuerza igual a 10 newtons que aplicar, por ejemplo, una fuerza de 100 newtons, ¿sí? Obviamente esta fuerza tiene mucha mayor magnitud. Ahora, ¿a qué se refiere con la dirección? La dirección se refiere a la línea sobre la cual se está aplicando esa fuerza. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza del lado contrario, supongamos de 10 newtons, ¿sí? En este sentido hacia acá, que sea igual dirección, pero en sentido contrario. A lo que se refiere con la dirección es que están sobre la misma línea, ¿sí? ¿Y el sentido? ¿A qué se refiere con el sentido? Bueno, si se fijan, por ejemplo, esta fuerza de 100 newtons tiene un sentido hacia acá. En cambio, esta fuerza de aquí, de 10 newtons, tiene un sentido hacia acá. Entonces, también es importante los sentidos hacia los cuales se apliquen las fuerzas.
Aunque estas dos fuerzas tienen la misma dirección porque están sobre la misma línea, ambas tienen sentidos contrarios y por supuesto sus magnitudes son diferentes. Entonces esa es la diferencia entre los escalares y los vectores.